Tenemos todo ese enunciado. Me dice, para un fabricante de cámaras y películas, el costo total de producir, bueno, el costo total C de producir QC cámaras y QF rollos, cantidades de cámaras, cantidades de rollos, está dada por esta función de aquí, ¿sí? Bastante sencilla la función de derivar, no creo que haya mayor complejidad. Las funciones de demanda para las cámaras y los rollos fotográficos están dadas por QC, cantidad de cámaras, con un precio C, cantidad de rollos con un precio C y un precio F, ¿sí? Donde PC es el precio de cámara y PF el precio de rollo de película. Entonces me dice encuentre la tasa de cambio. Note que el rato que nos dice tasa de cambio nos está pidiendo ya una derivada, ¿sí? La tasa de cambio del costo total, entonces aquí nos está dando que vamos a derivar del costo total respecto al precio de la cámara. Cuando PC vale tanto, tanto, ¿ya? Vamos planteando el ejercicio y vamos resolviendo. Entonces, me están pidiendo esta derivada parcial. ¿Se entiende por qué me piden esta derivada parcial? Es precisamente porque me pide la tasa de cambio del costo con respecto al precio de la cámara, ¿sí? O al precio de cámaras, ¿sí? Entonces, si usted nota, usted tiene aquí la función C, pero la función C depende, o es una función que depende de Q de C y Q de F, ¿ya? Y aquí se hace un esquema de árbol. Note que usted tiene la función C que depende de Q de C y Q de F, ¿ya? Esto se conoce técnicamente como la regla de la cadena para varias variables, ¿ya? Y en cambio usted acá tiene funciones Q de C que dependen de P de C y P de F, es decir, ¿no? Entonces note que ambas son funciones P de C y depende de P de F, tanto ambas, ¿sí? Esta y esta de aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que veo? Es que Q de C depende del precio de C y depende del precio de F, ¿ya? Y Q de F también pertenece del precio de C y el precio de F, ¿ya? Estamos claros con este árbol más o menos, ¿sí? Entonces, si a mí me piden allá la derivada parcial de C respecto al precio de C, tengo que en este árbol ir hacia donde llegue con eso. Digo, tengo C y el precio de C, y note que tengo aquí una rama, ¿ya? Y para el precio de C tengo también otra rama, por acá. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo va a salir la derivada? Va a salir de esta manera. Digo, derivo C con respecto primero a Q de C. Derivo C con respecto a Q de C, ¿ya? Y luego Q de C derivo respecto a P de C, ¿sí? Es decir, derivo ahora Q de C respecto a P de C, ¿ya? Usted nota, lógicamente aquí, esto con esto se va a ir y me queda lo que estoy buscando. La derivada de C con respecto a P de C, ¿ya? Pero adicional, como yo tengo otra rama por la cual viajar, simplemente digo más, ahora, derivo C con respecto a Q de F, derivo C con respecto a Q de F, con respecto a Q de F, multiplicado por, y entonces derivo Q de F con respecto a P de C. Q de F respecto a P de C. Y entonces note que todo esto va a ser el resultado, es decir, la unión de estas cuatro derivadas. Entonces, lo que se puede hacer es ir derivando cada una por separado, ¿sí? Podríamos hacer y luego unir, o podemos ir derivando todo aquí una sola, ¿ya? Vamos a derivar todo una sola porque no son muy complejas las funciones. Vamos a poner aquí derivada de C respecto a P de C, ¿ya? Entonces, ¿qué me dice primerito? Derive C con respecto a Q de C, es decir, derive esto respecto a Q de C, ¿ya? Recuerde que si derivo respecto a Q de C, todo lo demás ok, todo lo que no sea Q de C es constante, ¿ya? Entonces, derivada de 30 Q de C es simplemente 30, ¿ya? Más, acá Q de F es constante, Q de C es la variable, derivo Q de C se hace 1, me va a quedar así, más 0,015 Q de F, ¿ya? Luego, la derivada de Q de F, como es una constante, se hace 0, y de 900 también se hace 0. Y termina hasta aquí la derivada de esta parte de acá. Ahora, derivo ahora Q de C respecto a P de C, ¿ya? Y Q de C respecto a P de C es esto de aquí. Si usted nota, es esto de acá, ¿ya? Para poder derivar esa función, vamos a acomodarle de una manera un poco más entendida. Q de C es igual a 9000 y P de C le vamos a mandar hacia arriba. Y le vamos a escribir como P de C elevado a la menos 1. Y bueno, luego creo que necesitamos, no, de hecho no necesitamos si no me equivoco, ¿ya? Podríamos mandar ese PDF también hacia arriba,
o si no dejarle en este caso aquí. ¿Ya? En este caso podemos dejarle como raíz de n. ¿Por qué le dejamos? Porque no necesitamos derivar con respecto a PDF. Note que no hay derivada respecto a PDF, ¿sí? Entonces, teniendo eso ya podemos derivar. ¿Cuál sería la derivada de esto de aquí? Note que como estoy derivando QDC respecto a PDC, ¿ya? La derivada sería solamente con respecto a PDC. Todo lo demás sería constante. Es decir, todo esto sería 9000 constante y la raíz de PDF constante, ¿ya? La derivada de menos 1 o de PDC a la menos 1, simplemente bajo el menos 1, que me quedaría así, menos 9000 sobre la raíz de PDF, ¿ya? Y todo eso, ok, y por PDC, y a la potencia que le hacía, le restaba 1. Menos 1, simplemente menos, que me quedaría eso, ¿ya? Y aquí estaría toda la derivada, toda la expresión para esta derivada, ¿ya? ¿Estamos claros más o menos? Luego nos toca derivar C con respecto a Q de F. Note que C es esto de aquí. Y me toca derivar respecto a Q de F, ¿ya? Entonces, simplemente digo aquí, recuerden que había un más, ¿ya? Y empiezo a derivar con respecto a F. Entonces esto sería constante, se hace 0. Con respecto a F, la derivada de esto se hace 1, me quedaría solo esto, 0,015 multiplicado por Q de C. Q de F se hace, la derivada se hace 1, se queda multiplicado por 1, ¿ya? Más la derivada de Q de F es 1, y la derivada de 900 es 0, simplemente queda esto de aquí. Es decir, que de esto, toda la derivada queda esta derivada. Y por último, nos queda derivar esta expresión de aquí, la cual es bastante sencilla. Derive Q de F respecto a P de C, ¿sí? Aquí está Q de F, derivo respecto a P de C. Y P de C únicamente tengo aquí. La derivada de P de C se hace menos 1, ¿ya? Y la derivada de 400 P de F se hace 0. Entonces simplemente queda ¿cuánto? Queda menos 1. ¿Qué sería la derivada? Entonces, ¿qué nos queda por ahora? Nos queda evaluar en las condiciones que nos pidió. Nos dice, haga que PDC valga 50 y PDF valga 2, ¿ya? Entonces, note que aquí yo puedo reemplazar ya directamente esto, PDC 50, puedo reemplazar aquí. ¿Estamos claros? ¿Ya? Pero note que PDF no tengo dónde reemplazar, no hay problema, ¿ya? Pero note que no puedo reemplazar QDF, no tengo QDF, ni tampoco tengo QDC, ¿ya? Entonces, ¿cómo saco estos valores? Los saco reemplazando acá, ¿ya? Note que acá sí yo puedo reemplazar PDC y PDF. Entonces yo digo, voy a calcular cuánto vale, voy a poner aquí, cuánto vale QDC evaluado en estos puntos, ¿ya? Evaluados, voy a poner así, cuánto vale QDC evaluados en 50,2, ¿sí? 50,2. QDC, PC igual a 50, ¿ya? Y FF igual a 2. ¿Estamos ahí? ¿Ya? Entonces, ¿qué me va a quedar? Evaluando me quedaría 9000 sobre PDC que vale 50 y acá que vale raíz de 2. ¿Ya? ¿Estamos claros? Ya, podemos sacar en decimales o podríamos dejar en expresión como se nos haga un poquito más fácil. Vamos a dejarlo en expresión por si algo acá se simplifica o algo acá se hace más sencillo, ¿ya? Vamos a dejarle 9000 sobre 50, nos queda 180 sobre raíz de 2, ¿ya? Nos va a quedar en pocas palabras 180 sobre raíz de 2. Podríamos racionalizar eso, multiplicar raíz de 2 arriba, raíz de 2 abajo, y lo que nos va a quedar es esto de aquí, 90 raíz de 2. ¿Estamos claros? Eso es racionalizando simplemente. Entonces ya tenemos el valor de QDC para reemplazar por aquí en QDC. Perfecto, aquí tenemos QDC, ¿ya? Viendo estos decimales ya vemos que posiblemente tengamos que utilizar los decimales también, ¿sí? Y lo que necesitamos ahora es QDF. Entonces tenemos QDF evaluado en PDC igual a 50 y PDF igual a 2. ¿Ya? 52, listo. Pues ¿qué va a quedar aquí? Me queda 2000. Veamos el valor de PDC que es 50 y menos 400 por PDF que es 2. Menos 400 por 2. Eso nos va a quedar un valor. Si lo pueden analizar rápidamente, compruébenme porfa, les va a quedar 2000
menos 50 menos 800, ¿ya? Les queda 1150, ¿sí? 2000 menos 50 menos 800, ¿sí? 1150. ¿Ya? Entonces este valor de aquí nos queda 1150, ¿ya? Que técnicamente es cantidad QDF, ¿sí? Y ahí sí ya puedo ir reemplazando todo esto de aquí. Entonces digo, la derivada de C respecto a P de C, ¿ya? Evaluado en los puntos del precio de 50 para C y el precio de F de 2 para... De aquí nos queda igual a... Simplemente vamos reemplazando. Tengo 30 más 0,015 QDF, ¿ya? Y QDF creo que ya calculamos, perfecto, acá está QDF, 1150 por 1150, ¿ya? Por, aquí nos va a quedar menos 900, ¿ya? Vamos a acomodar eso, menos 900 sobre, ¿ya? Ok, perdón, menos 9000 sobre la raíz de PDF, y la raíz de PDF, el precio de F es 2, entonces nos queda sobre la raíz de 2, ¿ya? Por, y este PDC le puedo mandar hacia abajo con potencia positiva, ¿ya? PDC es 50, simplemente escribiría como 50 al cuadrado. Luego más, ¿ya? Nos queda esto de acá, 0,015 QDC, ¿ya? QDC y QDC es este valor de aquí, ¿sí? 90 raíz de 2, entonces por 90 raíz de 2, ¿ya? Más ese 1, y bueno, y todo esto multiplicado por menos 1, ¿ya? Que de hecho pudimos haberle efectuado más por menos, simplemente cambiarle aquí, hacerle que este sea negativo, menos esto de acá, ¿ya? Podemos ponerle directamente ya el signo, ¿sí? Y nos queda entonces por reducir esta operación, ¿sí? O por reducir eso de ahí. Si nos dejan usar calculadora, ponemos a la calculadora y ya sale el valor. ¿Estamos claros? Me queda menos 140,37. ¿Ya? ¿Qué es esto? Es variación de costos, recuerden. ¿Sí? Dejen ver si le dieron las unidades. No, 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 no está dado en unidades, no le dicen dólares ni nada, ¿sí? Pero esto qué significa es la variación del costo respecto a la variación del precio de las cámaras, ¿sí? Hasta ahí les decía, dudas, preguntas con este valor. No Estamos creo. claros cómo hallar eso de aquí, ¿ya? Está medio tedioso, pero sí, sí se entiende. Ya, les decía, el significado de esto es que el costo, perdón, ¿ya? El costo se reduce en 140,37 dólares, ¿ya? Cuando el precio aumenta en una unidad, ¿sí? Note que eso es este de aquí. La variación del costo, la tasa de variación del costo, con respecto al precio de C, el precio de las cámaras. Entonces, si me pidieran un análisis que si, qué pasa cuando el precio de la cámara aumenta en $1, el precio del costo total se reduce en 140,37. Dadas estas condiciones, el precio de la cámara valga 50 y el precio del rollo sea 2. ¿Ya? Dudas, preguntas, chicas. ¿Se entiende más o menos? Note que el problema es hasta aquí. Hasta acá son derivadas. Eso es el concepto. Luego lo demás es solamente reemplazar los numeritos y poner en la calculadora. ¿Sí? Entonces, cuando tengan esto de aquí que les pida derivar una función, pero no respecto a las variables que tiene, por ejemplo, QC o QF, ¿ya? Note que no les pide respecto a esa variable, les pide respecto a otra variable. Entonces, note que esta función está relacionada con otras variables. Tienen que plantear siempre este árbol y tienen que plantear siempre esto de aquí. Eso es lo esencial, este árbol y esto de acá. Una vez que plantean, unen las derivadas que tengan y luego reemplazan los valores. Hay veces que le van a pedir solo la derivada, les van a pedir solamente hacer esto de aquí, ¿sí? Sino que esto es medio feo de calificar, digamos, entonces por eso les pide evalúen tal punto a ver qué pasa. Entonces por eso se reemplaza en un punto a que salga ya solo un valor numérico. ¿Se entiende? Sí.